Estas células van a ser las que se van a dañar y van a tener además una destrucción epitelial. Por lo tanto, el síndrome de Sjögren se caracteriza por ser un síndrome seco, que se va a caracterizar por la sequedad oral, que en términos médicos se dice serostomía, y la ocular, que se dice seroftalmia. ¿Sí? Como síndrome, y hemos dicho que es una asociación de signos y de síntomas, por eso se recibe el denominativo síndrome. Por lo tanto, una vez que veamos viendo estos signos o síntomas que nos va a manifestar nuestro paciente, nosotros ya vamos a ir asociando a qué tipo de enfermedad pertenece. Van a notar que existen bastantes diferencias con un lupus, por lo tanto no va a ser fácilmente confundible. El lupus tiene sus propias características desde un inicio y el Sjögren también, y son bastante diferentes. Vamos a ir analizando qué características va a presentar. Por ejemplo, ¿qué hemos dicho que se llama la boca seca? Serostomía. Y se va a manifestar con la sequedad de la boca. Es como si esta persona estuviera respirando con la boca abierta. Recuerden ustedes que hay un daño a nivel de las glándulas salivales y no va a haber esa producción de la saliva que en realidad nos ayuda, ¿verdad?, a lubricar toda la boca interna. Por lo tanto, si decimos a la persona que abra la boca y saque la lengua, tiene esta característica, ¿sí? Seca y, lógicamente, a simple vista es fácil evidenciar. Va a haber además un daño de los dientes, un gran desarrollo de caries dental. Por lo tanto, la sequedad de la boca va a ir acompañada de estas características. Y a nivel de ojo, va a ser difícil observar en un principio que ese ojo está seco. Van a ser más que todo las consultas por la molestia que va a sentir el paciente. Si nosotros somos oftalmólogos, vamos a poder hacer una revisión. En caso contrario, tendríamos que derivar a un oftalmólogo, ¿verdad? Para lo cual, el oftalmólogo va a hacer una revisión colocando unas gotas que van a marcar, que son de inmunofluorescencia, y mediante una luz con rayos ultravioletas se van a poder evidenciar las lesiones que van a aparecer debido a la sequedad. La enfermedad de Sjögren es una enfermedad inflamatoria sistémica, porque no va a afectar un solo órgano, va a dañar todas esas glándulas exócrinas que están en todo el cuerpo. No se sabe las causas, no hay una enfermedad o algún tratamiento que sea el que provoque exactamente, ¿sí? Cualquier persona la puede desarrollar, pero se ha visto que va a estar asociada a otras enfermedades. Normalmente, igual que en el lupus, para que desarrollen un Sjögren, las personas van a tener que enfermar antes de cualquier cosa. Podría ser algo viral, bacteriano, o incluso la pueden desarrollar al mismo tiempo con otras enfermedades como el lupus. Lo más característico de la enfermedad que hemos dicho, la sequedad bucal de los ojos y de otros lugares donde se supone que debería haber este tipo de secreciones. Si nosotros tomamos una muestra patológica, vamos a poder observar la infiltración linfocítica a nivel de estas glándulas que están dañadas. Por lo tanto, va a afectar lugares que son perceptibles como otros en los que no tenemos mucha percepción. Por ejemplo, ustedes no van a sentir cuando haya una disminución de las secreciones a nivel de intestinos. Eso no es no es notorio, ¿sí? Pero a nivel de ojos, boca, a nivel de piel o glándulas sudoríparas, sebáceas, sí lo van a poder notar. No le puede dar gastritis. ¿Cómo? Gastritis no le puede dar.
Ahorita vamos a llegar a la parte. Ahora, el tratamiento es síntoma, no tiene cura. Se puede ir disminuyendo la evolución de la enfermedad para que no sea tan brusca, pero no tiene cura. Y va a ser más frecuente en las mujeres entre los 50 y 60 años. O sea, no la van a desarrollar fácilmente las mujeres jóvenes ni los hombres. Cuando hablamos de las inflamaciones de las glándulas, vamos a poder apreciar que en un primer periodo va a haber una obstrucción de estas glándulas, por lo tanto va a producir que aumenten de tamaño debido a la acumulación de las secreciones. ¿Sí? Estas personas van a asistir al médico debido a que han notado que ha crecido una masa a nivel de la mandíbula, ¿verdad? Va a ser bastante evidente a primera vista, la persona va a notar la masa, cómo ha ido creciendo, pero tiene una característica bastante peculiar porque no es tan dolorosa como en una parotiditis. ¿Alguna vez a alguien se ha inflamado la glándula salivar aquí, en esta aula? Son procesos bastante inflamatorios, dolorosos, donde aumentan de tamaño, ¿sí? Pero un diagnóstico diferencial de una parotiditis podría ser pedir a la persona que chupe un limón. En la parotiditis produce muchísimo dolor. En cambio, en el síndrome de Sjögren no le va a causar esa sensación. Tomamos una muestra de esta glándula y podemos observar que va a haber además una gran infiltración a nivel de las glándulas. Vean ustedes. Incluso la luz de estas glándulas van a estar ocluidas por esa infiltración. Es por eso que en un primer periodo la glándula aumenta de tamaño. La enfermedad se va a clasificar en primaria cuando no se va a asociar con otras enfermedades, cuando aparece automáticamente así de la nada, ¿sí? Y secundaria cuando va asociada a otras infecciones o incluso a otras enfermedades autoinmunitarias. Cerca del 30% de estos pacientes van a referir que tienen enfermedades como artritis reumatoide, pueden tener un lupus eritematoso sistémico, una esclerosis sistémica, una enfermedad mixta del tejido conjuntivo, tiroiditis de Hashimoto, cirrosis biliar primaria o hepatitis autoinmunitaria crónica. Por lo tanto, si ustedes analizan cada una de estas enfermedades, todas son autoinmunitarias, ¿sí? Se han logrado hallar algunas asociaciones genéticas en los antígenos a nivel de los alelos HLA-DR3 que han mostrado que la enfermedad puede llegar a ser más frecuente en las personas de raza blanca, manifestando un síndrome de Sjögren primario, sin asociación a otras enfermedades. Las glándulas que están siendo afectadas se van a infiltrar con las células T, CD4 y algunas células B. Y ahí es que viene su afectación, su daño. Estas células T, como ustedes saben, producen citocinas inflamatorias, como las interleucinas 2 y el interferón gamma. Son estas sustancias las que están produciendo el daño epitelial. A nivel de los conductos salivales también hay esta producción de citocinas que fácilmente son los que dañan estos conductos. Y los marcadores de las células ANA se van a detectar en la enfermedad en un 50-80%. Esta atrofia del epitelio secretor de las glándulas lagrimales va a producir el daño, el signo característico del ojo seco. Si este ojo se seca, en diferentes factores, sea por síndrome de Sjögren, sea por una obstrucción lagrimal, una inflamación, va a producir que la córnea y la conjuntiva se irriten, se sequen, desarrollando una queratoconjuntivitis seca.
Hay una infiltración linfocítica, proliferación celular intraductal, al igual que en las glándulas lagrimales, en las glándulas salivales y en otras glándulas, ¿sí? En general. Esto va a producir la formación de células que se van a empezar a compactar. Por eso les he dicho, en un primer periodo, esta glándula salival aumenta de tamaño. Pero después, como no se va a solucionar el problema, esta glándula va a empezar a reducir el tamaño y todas las secreciones salivales que se han acumulado van a precipitarse y van a formar pequeños cálculos, ¿sí? Ustedes saben que las glándulas salivales no solamente son moco y agua, pueden existir diferentes elementos dentro de ellas, por eso es que se forman los cálculos. La sequedad y la atrofia de la mucosa o submucosa gastrointestinal, más que todo se va a manifestar a nivel de esófago, donde va a producir una disfagia. Recuerden que hay una infiltración linfocitaria, plasmática, a nivel de estos epitelios, lo que va a provocar que la persona tenga dificultad para alimentarse. Va a sentir que al momento de deglutir los alimentos, estos le van a dañar la mucosa, como si le raspara. ¿Alguna vez han tenido un reflujo y han sentido cómo se ha quemado el esófago? Es una sensación bastante incómoda de ardor, entonces la van a manifestar todo el tiempo. Los signos y síntomas del shock. Cuando las manifestaciones son a nivel glandular, la mayor percepción o sensación de las personas se va a dar a nivel de boca y ojos. Por lo tanto, las personas que tengan sequedad en los ojos van a manifestar una sensación de arena. Les va a incomodar el ojo, como si se hubieran entrado pequeñas partículas, y les va a escocer. Por lo tanto, las personas tienden a frotarse. Es un mecanismo de protección automático, porque al percibir cualquier agente o basura que se introduzca al ojo, la persona frota el ojo para ayudar a que salga, ¿verdad? En este caso no se ha introducido nada, es por el efecto de la sequedad, pero con la fricción empeoramos la patología del ojo, porque vamos a producir las úlceras corneales. Incluso esa córnea se va a ir desgarrando y a la larga puede producir ciertos grados de ceguera. Puede afectar formando una queratitis filiforme, que van a ser las bandas epiteliales que van a colgar a nivel de esta córnea. Es algo que nosotros no vamos a poder ver a simple vista. Por lo tanto, es un oftalmólogo el que tiene que realizar este estudio. Cuando la salivación disminuye, se llama xerostomía. Estas personas, ¿cómo se van a dar cuenta que la boca está seca? No pueden tragar. No pueden tragar, ¿verdad? No va a haber producción de saliva, la van a sentir seca. Es algo que alguna vez ustedes cuando han hecho ejercicio y han respirado con la boca han sentido, ¿verdad? Otra manifestación es que estas personas al alimentarse, como no van a poder producir saliva, van a sentir muy secos los alimentos. En el momento de la masticación, el cuerpo al percibir que tiene la comida en la boca, al sentir los sabores, empieza a producir saliva. Esta saliva ayuda a moler el alimento, ¿verdad? Hasta hacer una consistencia como si fuera una papilla, para que sea más fácil la digestión. ¿De qué más nos va a servir la saliva? Va a lubricar el alimento para que esté fácilmente resbale a través de nuestro esófago para llegar al estómago. Si no tenemos saliva, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ser más seco, la persona no va a poder tener ese proceso de la masticación para aplastar los alimentos, y por lo tanto incluso cuando trague va a sentir que le raspa la garganta. En sus palabras la persona va a decir eso, no les va a decir en términos médicos, ¿verdad? Me raspa al tragar, como si no masticara bien la comida, no tengo saliva, todo el tiempo siento la boca seca.
ustedes automáticamente, al ver que la persona tiene ojo seco o tiene boca seca, tienen que pensar en esta patología. Otra complicación que puede aparecer debido a la boca seca es la infección secundaria por cándidas. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que la persona tiene cándidas a nivel oral? Encontramos unas manchas blancas, son unas placas blancas que se van a formar a nivel de los carrillos o de las mejillas internas. Esta cándida se ha visto mucho en la pandemia, porque es un hongo oportunista. Está todo el tiempo dentro de nuestra flora, a nivel oral, a nivel de piel, a nivel, en las mujeres a nivel de vagina, pero cuando bajan las defensas, o cuando la persona toma medicamentos y se altera esta flora, aparecen las cándidas. Las personas que en la pandemia han consumido esos medicamentos fuertes, han tomado antibióticos, les han dado corticoides, ese sistema inmune estaba alterado y ha sido una de las patologías que han empezado a aparecer. Es fácil de tratar por suerte, simplemente es diagnosticarla y se soluciona rápido. Otra afectación a nivel oral por la sequedad son las caries dentales y, como ya les nombré, los cálculos a nivel de las glándulas salivales. Cuando ustedes alguna vez han sentido un aroma de comida y han saboreado el aire, ¿han logrado sentir el sabor en la lengua de la comida? ¿Les ha pasado alguna vez? Están entrando a la cocina de mamá, sienten lo que está cocinando y empiezan a saborear el olor y se puede sentir, ¿verdad?, el sabor a nivel de la lengua. Ese es un proceso normal que nos ayuda a identificar los olores. Los olores no solamente los vamos a percibir a nivel de los epitelios que recubren, ¿verdad?, la nariz, se sienten también a través de la lengua. Por ese motivo es que al existir una sequedad en la boca, va a haber una disminución del gusto y del olfato. Recuerden que no solo se va a secar la boca, hay producción de glándulas exógenas a nivel de nariz, ¿verdad? También va a ir acompañada esta sequedad de las afectaciones a nivel de piel. Por lo tanto, estas personas van a tener la piel seca. Incluso cuando hagan algún ejercicio se van a dar cuenta que no respiran. Es como si tuvieran una fiebre de esas que no te dejan sudar, ¿sí? La nariz va a estar seca, las personas van a tener todo el tiempo molestia. Garganta, laringe, los bronquios. Tienen como una tos seca, porque no hay humedad dentro de estos epitelios. Y en las mujeres, la vulva y la vagina también. Por lo tanto, van a tener una dispareunia que va a provocar dolor cuando tienen incluso relaciones sexuales o sin ellas. La sequedad del tracto respiratorio puede producir incluso patologías a nivel de pulmones que se pueden complicar. ¿De qué nos sirve que la vía nasal respiratoria tenga esta humedad, esta producción de moco? Defensas. ¿Qué es lo que pasa a nivel de la nariz cuando respiramos partículas? Bacterias, partículas, virus, polvo, hollín. Van a quedar atrapadas en las secreciones mucosas. ¿Alguna vez han ido al campo y han correteado o a las carreras de coches o de motos y han inhalado ese polvo? Cuando se suena la nariz sale tierra. Es un mecanismo de defensa. Cuando algo se introduce, pasa nuestra barrera y llega hacia los bronquios, ¿qué es lo que nos pasa? Tos. Y a veces esa tos es productiva, ¿verdad? Tenemos moco. Y es por este mecanismo. Si no tenemos estas defensas, somos más susceptibles a cualquier daño o a cualquier infección. Un dato interesante es que no todas las personas con Sjögren van a tener el aumento de tamaño de las glándulas salivales. Vean ustedes, solo un 33% de los pacientes
van a manifestar esta patología y lo más llamativo es que son firmes, lisas y algo dolorosas. No son dolorosas en su totalidad. En la parotiditis ustedes tocan y la persona quiere llorar. Chupa limón y quiere llorar. Entonces ese podría ser una forma de diagnosticar. ¿En qué casos más aumentaría la parotiditis? ¿En qué casos más se les ocurre que podría aumentar de tamaño la parotiditis? No, eso es aquí, al medio. A nivel de parotiditis, ¿qué se les puede ocurrir? Les llega un paciente y les dice, mira doctor, me ha crecido aquí una bolita. Porque ellos no les van a decir, tengo una masa tumoral, ¿verdad? ¿Pero a qué te llevaría una mala higiene bucal? A una infección, ya. Entonces, ustedes ven la parotiditis aumentada de tamaño, pensarían en una infección, en un tumor, ¿verdad? Ahora, existen dos tipos de tumores, los benignos y los malignos. Los benignos tienen una característica muy importante que ayuda a diferenciar, excepto cuando son mixtos, pero en la mayoría de los casos cuando son benignos son lisos, no son rugosos. Cuando son malignos son rugosos. Si ustedes tocan, es como si tuvieran adentro, ese tumor estuviera formado con pequeñas bolitas en su superficie, es rugoso, ¿sí? Simplemente tocando, ustedes, si lo ven liso, lo sienten liso, van a pensar que es un proceso benigno, pero en el caso del Sjögren no es algo curable, pero al menos van a descartar un tumor maligno. Esa sería la diferencia. Otro caso en el que se podría inflamar o aumentar de tamaño, aparte de una infección, como dijo, descartando un tumor, podría ser una obstrucción, que esa glándula se haya tapado, o una infección viral, incluso una bacteriana. Entonces pueden ser diferentes las patologías que produzcan este agrandamiento. Ahora, el agrandamiento puede ser asimétrico. Puede que uno esté normal o tenga menor tamaño y el otro sea más voluminoso. Cuando el aumento es muy exagerado o se aumenta mucho de tamaño, lógicamente va a producir dolor por la distensión. El acúmulo de las secreciones a nivel de las glándulas ya produce dolor. Y otra cosa, las personas que tienen Sjögren pueden desarrollar alopecia. ¿Qué es la alopecia? Pérdida de cabello parcial o total. Y no va a ser por estrés, como les pasa a ustedes en épocas de examen. Ya lo sé. Yo tengo la cosa de la época de examen, cuando se tenga un llamado de la infección, y es normal. Es la producción de cortisol que produce ese efecto. No se ven todos, pero ya cuando estén acabando la carrera vamos a poder ver cuál de los chicos graba algo, unas entradas pronunciadas. Pero en este Postizos, caso, de hecho, ¿qué creen que se debe? Ya veo algunas frentes pronunciadas ahí. A ocultar. Yo le estoy haciendo esas Y casas. apenas vamos en el tercer semestre. Tú puedes hacer todo, nosotros no. De los chicos que vemos así con el cabello delante tenemos que Pues, sospechar. Yo Ahora otra cosa es el factor genético. Si ustedes ven a sus papás o a sus familiares y ven de Pero mi papá es calvo. hay que ver. Pero ahora está dirigido a los carros, diésel, los tractores.
Estéreo, amiga. Estéreo. Ya. ¿Por qué creen que se da la alopecia en el Sjögren? ¿Qué, perdón? Por la afectación de las glándulas sebáceas, ¿verdad? Además, ¿qué más hay? ¿Qué más hay a nivel de la raíz del pelo? Tenemos la glándula sebácea, que va a ayudar a lubricar este pelo para que no se quiebre. ¿Qué más? Músculo erector. Pero en el Sjögren no se afecta el músculo. Las glándulas sebáceas, sudoríparas. Cuando ustedes transpiran, no transpiran solamente a nivel de dentro, ¿verdad? Incluso el cuero cabelludo se humedece. Si hay una afectación de estas glándulas exógenas, el cabello no va a tener protección, por lo tanto es que se da la alopecia. ¿La alopecia? ¿O de qué me están preguntando? Por la afectación de las glándulas sebáceas y sudoríparas. A nivel extraglandular, también va a haber una afectación. ¿Cómo? ¿Han visto ustedes que cuando se forman estos complejos antígeno-anticuerpo, cuando son grandes son fácilmente captados y eliminados? Y cuando son pequeños, ¿qué sucedería? Una vez más, por favor. Cuando estos inmunocomplejos son grandes, son fácilmente captados y eliminados, pero cuando son pequeños, ¿qué era lo que se producía? No se podían captar, eran arrastrados por el torrente sanguíneo. Entonces, ¿dónde se iban a depositar? ¿En qué tejidos? A ver, ¿por dónde pasa la sangre? ¿Por dónde se viene? En la linfa. Sí. Riñones. Ay. ¿Se acuerdan? Producían, Cerca. se iban Cerca. acumulando, Por ahí está. pegando a nivel de los vasos vasculares. Por lo tanto, puede haber vasculitis. Van y se pegan además a las nefronas. Otro lugar donde se depositan es a nivel de las articulaciones. Por eso es que en las enfermedades autoinmunes se desarrolla la artritis. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. ¿Sí? En la enfermedad de Sjögren, la afectación de estas articulaciones no es erosiva, por lo tanto no va a deformar las articulaciones, pero sí va a producir las famosas artralgias. ¿Qué son artralgias? Todo lo que sea con guías, ¿qué es? Inflamación. Dolor, ¿verdad? Pero cuando hablamos de itis, es el proceso más inflamatorio con infección o debido a patología. Con algias, cuando decimos álgido, la persona está álgida, ¿a qué nos referimos? Al dolor, está dolorida, es algo que la persona percibe pero que nosotros no podemos evaluar. Artralgias de articulaciones. Entonces, un 50% de las personas que tienen Sjögren van a desarrollar las famosas artritis. Un 33% va a tener la artritis reumatoide, pero no erosiva. Otra manifestación extraglandular, porque recuerden ustedes, no tiene nada que ver con glándulas, las articulaciones, son las linfadenopatías generalizadas. El síndrome de Raynaud, la afección pulmonar intersticial. Aunque sea rara esta afectación pulmonar, es bastante letal en algunos casos. Y la vasculitis, por esa acumulación de estos inmunocomplejos depositados. La vasculitis puede afectar los nervios periféricos. Por lo tanto, estas personas con Sjögren van a tener neuropatía periférica o mononeuritis múltiple. ¿Cómo se va a manifestar? Van a decir que tienen adormecimiento a nivel de brazos y de piernas, o sea, en las extremidades.
Se puede producir una afectación también en la que va a dañar los vasos capilares y se va a manifestar como una vasculitis. Va a tener, una púrpura donde se van a poder apreciar los puntitos. Y la otra complicación es la glomerulonefritis. ¿Por qué se afecta al riñón? Porque va a haber una acidosis tubular renal, un daño a nivel de los capilares. Se están depositando estos inmunocomplejos a nivel de las paredes. No va a haber filtración. Si no hay filtración, ¿qué se va a acumular a nivel de riñones? Todos los iones, ¿verdad? Sodio, potasio, cloro. ¿Qué más? ¿Qué más eliminamos a través de la orina? El ácido úrico, que es tóxico si se acumula, ¿verdad? Se pueden formar cálculos renales si estos iones se precipitan. El calcio se acumula, se empiezan a aglomerar y se forman cálculos de calcio, por ejemplo. Y la nefritis intersticial. Ahora, en la enfermedad de Sjögren hay una patología que se va a dar que se llama, que sería la formación en realidad del pseudolinfoma. En este caso va a aparecer un linfoma de las células B que puede llegar a dar un linfoma no Hodgkin. ¿Alguna vez han escuchado hablar del linfoma Hodgkin y no Hodgkin? Anótense porque van a investigar. Va a ser una tarea para la clase práctica. ¿Sí? Linfoma Hodgkin y no Hodgkin. ¿En qué consiste? Es un tipo de cáncer, les voy a adelantar. El Hodgkin es más benigno, puede llegar a tener cura. En cambio, el no Hodgkin es mucho más agresivo. ¿Sí? Al afectarse los linfomas, se puede desarrollar esta patología. También puede haber una enfermedad hepatobiliar crónica e incluso una pancreatitis. Algunas pancreatitis pueden ser reversibles, pero si el páncreas se daña, es letal. Y la afectación de este páncreas en el proceso es igual que en las glándulas salivares. La misma infiltración, el mismo daño, la misma obstrucción. Ahora, siempre se sospecha de Sjögren en todo paciente que llegue a nuestro consultorio manifestando el ojo seco, la boca seca. Esa es una de las mayores características de esta enfermedad. Puede venir incluso diciendo que tiene una neuropatía periférica, que son los adormecimientos a nivel de extremidades. Si nosotros examinamos ese cuerpo, vamos a poder incluso encontrar púrpura. Si hacemos un examen de orina, va a haber una acidosis. No hay causa. Entonces, debido a la asociación de las otras manifestaciones, ya podemos hacer un prediagnóstico. En todas estas personas se deben hacer los estudios para ver el daño renal, el daño de ojo. ¿Sí? Ahora, hay distintos criterios para la clasificación del síndrome de Sjögren primario. Anótense, esa es otra tarea, van a buscar los criterios diagnósticos del síndrome de Sjögren. Van a encontrar que dicen criterios mayores o menores o criterios primarios o secundarios, es lo mismo. ¿De qué nos ayudan estos criterios? Por ejemplo, criterios primarios o mayores. 2 o 3 asociaciones de criterios mayores ya te dan el diagnóstico. Un criterio mayor más 2 criterios o 3 criterios menores ya te dan el diagnóstico. Se utilizan estos criterios para diferentes enfermedades y así mejorar el diagnóstico cuando a veces, por ejemplo, en ciertos países o lugares no contamos con ciertos análisis de laboratorio. ¿Sí? Pero, digamos, criterio mayor, ojo seco, boca seca, neuropatías pueden ser criterios mayores. Al tener 2 o 3 asociaciones según la clasificación, ya estamos haciendo diagnóstico.
Pero si una persona viene con homo seco y en criterios secundarios o menores tenemos piel seca, alopecia, podrían contar como criterios menores, digamos, entonces asociamos y ya tenemos un diagnóstico, porque no todas las personas van a manifestar al 100% toda la sintomatología ni el desarrollo de las enfermedades, todas evolucionan de diferente manera, ¿sí? Así que no se olviden buscar los criterios que nos van a ayudar a diagnosticar. Los síntomas oculares se van a manifestar alrededor de los 3 meses de evolución de la enfermedad. Por lo tanto, no es una manifestación primaria, no es algo que va a aparecer de la noche a la mañana y va a ir incrementándose de forma gradual a medida que pasa el tiempo. Una forma de tratar esta sintomatología es mediante las lágrimas artificiales, entonces paliativo. En los síntomas vocales, la sensación también va a ser gradual. La persona no se va a dar cuenta en un principio hasta que la producción de saliva realmente sea totalmente ineficiente. Para estas patologías, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pedirle a la persona que consuma bastante agua o mientras se alimenta de sorbos de agua para ayudar a mojar el alimento. Y de la misma manera se va a manifestar alrededor de los 3 meses después de que inicia la enfermedad. La afección de la glándula salival se puede medir mediante la cialografía o gammagrafía salival, donde vamos a poder apreciar que la saliva está disminuida menor o igual a 0,1 ml por minuto. Y los anticuerpos tienen sensibilidad limitada y una especificidad baja. Por lo tanto, para este síndrome de Sjögren vamos a buscar los autoanticuerpos SSA, que también se van a marcar en el lupus, los antígenos nucleares o autoanticuerpos, y vamos a poder ver que los anticuerpos gamma globulina están elevadísimos. Los ANA también nos ayudan en el diagnóstico y el factor reumatoideo, que va a estar presente en un 70% de las personas, aunque estas todavía no tengan la sintomatología. Se van a alterar a nivel de sangre, la eritrosedimentación, que va a estar elevada en un 70%, un 33% de las personas presentan anemia y hasta un 25% va a tener leucopenia. ¿Sí? En la histopatología, mediante una biopsia vamos a poder ver la infiltración a nivel de las glándulas y este sería más que todo un diagnóstico primario para llegar a confirmar el síndrome de Sjögren. Como ya les dije, en un principio hay ¿qué se dice cuando se agranda un órgano o un tejido? Hay una hipertrofia, pero después va a haber una atrofia de estas glándulas. Por lo tanto, el momento que tomemos la biopsia va a diferir en el diagnóstico y va a diferir además el desarrollo de la enfermedad. Pronóstico es crónico, de evolución crónica, y puede llevar a la muerte cuando existe una infección pulmonar y en menos frecuencia cuando hay insuficiencia renal o el desarrollo de linfoma no Hodgkin. ¿Sí? En el lupus, ¿por qué morían las personas? Por el daño renal. En cambio, aquí no va a ser la principal patología. Y el pronóstico va a depender de cómo esté la persona, cómo todavía pueda defenderse o cuán desarrollada esté la enfermedad para que le aparezca una infección. Tratamiento sintomático, no queda de otra. Ante las molestias, y los corticosteroides sistémicos o el rituximab, cuando la enfermedad está bastante avanzada, nos ayuda a frenar un poco el desarrollo. El rituximab
se utiliza cuando hacemos trasplantes de órganos para que las personas no hagan un rechazo. Vean, entonces estamos bajando esa respuesta inmunitaria para que la afectación en este caso no sea grave, ¿verdad? También podemos utilizar hidroxicloroquina y metrotexato cuando existen manifestaciones musculoesqueléticas. Hasta ahí, doctor. Despacito, pues. Ya. Sospechar de shock en los pacientes que tienen no tanto la alopecia, ojo seco, boca seca o neurales, ¿verdad? Inflamación también. Diagnóstico ya saben qué estudios realizar o mediante los criterios mayores que van a investigar. Y tratamiento sintomático no queda de otro, no tiene cura. La otra enfermedad que vamos a ver es la esclerodermia. Eso para decir. ¿Qué es la esclerodermia? ¿Alguna vez han escuchado? La esclerodermia es la primera inflamación crónica que se considera debido a la afectación de la autoinmunidad. Produce un daño generalizado de los vasos sanguíneos pequeños. Por lo tanto, las consecuencias o las manifestaciones se van a dar debido a este daño de los vasos. Va a producir una fibrosis intersticial y perivascular progresiva de piel y de múltiples órganos. ¿Alguna vez han debido ver personas que tienen la piel como si fueran cicatrices de quemaduras, totalmente tensas, retraídas? Hay incluso personalidades famosas que dan charlas motivacionales donde se ven flaquitas debido a la esclerodermia desarrollada a nivel de piel. No tienen tejido adiposo bajo la piel, por eso es que se ven como si fueran maniquís incluso, así, totalmente tensada la piel, retraída. Es mejor llamada también como esclerosis sistémica. Han debido ver. Y va a producir una fibrosis excesiva a nivel de todo el cuerpo. Por lo tanto, va a dificultar movimientos en esta persona, ¿verdad? Está afectando piel, tubo digestivo. No van a tener una alimentación o absorción, en este caso, de los nutrientes correctos. Incluso el corazón, los músculos y pulmones se van a afectar. Es como si todo el cuerpo empezara a cicatrizar sin motivo alguno. Ustedes conocen cómo es la cicatriz, se pone dura, se tensa. Han debido ver incluso las cicatrices de las personas quemadas, se retraen. Entonces, este efecto se va a dar sin haberse la persona quemado antes. El principal efecto de la esclerodermia es el engrosamiento y endurecimiento de la piel. Va a haber primero una inflamación y después va a venir la cicatrización de este tejido. Esto es lo que va a provocar el daño a nivel de pulmones, riñones, corazón, aparato digestivo y a nivel de piel, de tegumentos en general. Es más frecuente en las mujeres entre los 30 y 50 años. Y la fibrosis puede ser resultado de la activación de los fibroblastos de forma anormal debido a la producción de las citocinas que han liberado estos linfocitos T. Pero se desconoce todavía por qué se produce este proceso, por qué este linfocito empieza a atacar. Si nosotros observamos un tejido de una persona que está desarrollando esclerodermia, vamos a ver la infiltración y la producción de fibrina que se va a dejar a nivel de esos tejidos, que es el mismo aspecto que tiene si tomamos una biopsia de una cicatriz.
Las personas que van a manifestar esta enfermedad incluso van a sentir que los dedos empiezan a encoger y va a ser difícil que hagan los movimientos de extensión. Entonces los dedos quedan retraídos a nivel de manos y de pies. Están endurecidos. La esclerosis va a tener dos categorías principales. La esclerodermia difusa, que va a tener una afectación extensa desde la piel, y esta se va a manifestar desde un comienzo con una progresión rápida y además va a afectar a nivel visceral. Y la esclerodermia limitada, donde la afectación cutánea se va a limitar solamente a los dedos, a los antebrazos y a la cara. ¿Se entiende la diferencia? Repito, en la difusa va a haber una afectación total de piel desde un comienzo, que además va a ser de progreso muy rápido y va a afectar desde un principio incluso a nivel visceral. En cambio, en la esclerodermia limitada, la afectación se va a limitar a manos, antebrazos y cara. También hay una afectación visceral que suele ser tardía y el curso, la evolución de la patología es benigna, no suele complicarse. Algunos pacientes que tienen enfermedad limitada también van a sufrir de una combinación de calcinosis, donde va a haber una acumulación de calcio que se puede ir depositando a nivel de piel o músculos, incluso riñones. Puede haber una esclerodactilia. Si estamos hablando de dactilia, estamos refiriéndonos a que se va a centralizar a nivel de los dedos. Telangiectasias, que se van a manifestar a nivel de pulmones, y lo que se denomina como síndrome de Crest. En la etiología, la esclerosis aparece por causas desconocidas. Aún no se tiene algo que provoque, no es hereditario. Pero es probable que la enfermedad se deba a tres procesos interrelacionados. Una de ellas sería las respuestas autoinmunitarias, el daño vascular que se está produciendo y el depósito de colágeno. En la autoinmunidad, los linfocitos T, CD4 son los que van a responder a un estímulo que no se sabe todavía cuál, donde se van a acumular a nivel de piel, específicamente a nivel de piel, y es ahí donde liberan las citocinas que van a producir los procesos inflamatorios con la lesión, y en ese intento de reparar el tejido empieza a producir fibroblastos. Estos fibroblastos producen las famosas cicatrices. Entonces, sin efecto alguno, se produce una cicatrización a nivel general del tejido. Los infiltrados inflamatorios pueden estar dispersos a nivel de la piel en los pacientes con esclerosis sistémica, y también se van a encontrar con linfocitos T, CD4 y los TGLPR2 a nivel de la misma piel. Las citocinas que son liberadas van a tener además cierta estimulación genética que va a hacer que se produzca, además de fibrina, colágeno y otras proteínas de matriz celular, que también la van a producir los fibroblastos. La lesión vascular se da por el mismo efecto. Va a haber una inflamación y va a haber un efecto de cicatrización a nivel de los mismos vasos. Esta puede ser una de las primeras manifestaciones en la enfermedad. Hay una proliferación en la íntima que va a ser evidente, por eso es que va a haber incluso una afectación a nivel de las extremidades de los dedos, porque se está produciendo esta lesión y cicatrización que va a hacer que se retraiga. Una dilatación capilar conjuga que va a producir la destrucción en realidad de estos capilares y de los tejidos adyacentes. La esclerosis sistémica tiene una relación mujer y hombre de 3 a 1. Vean, son 3 mujeres a un hombre que van a enfermar, con una incidencia máxima entre los 50 y 60 años.
La esclerosis sistémica comparte muchas características con el lupus, con la artritis reumatoide y con la polimiositis. Por lo tanto, las características que van a ayudar a diferenciar de las otras enfermedades son los cambios cutáneos llamativos, porque la piel se está engrosando, se vuelve, adquiere una textura como el cuero procesado para las tiemblas, así de dura, ¿sí? Ese sería el diagnóstico principal. El efecto de Raynaud es una vasoconstricción de las arterias y arteriolas en las extremidades y se va a observar casi en todos los pacientes acompañada de otros síntomas y otros signos, y está manifiesta en un 70% de los casos. La disfagia, la persona al tener este proceso de cicatrización en todos los epitelios no va a poder deglutir, por eso es que se dificulta la alimentación. Existe una fibrosis esofágica, una hipomotilidad que no va a permitir que ese esófago haga este proceso para empujar el alimento, ¿verdad? Cuando ustedes degluten el alimento, hay una constricción que va a empujar el alimento y es como si se fuera exprimiendo para empujar. Entonces se pierde esa motilidad. A medida que avanza la enfermedad se va a ir destruyendo el esófago, que va a conducir a una atonía. Se supone que tiene una tonicidad el esófago, tiene peristaltismo. Al perderse este peristaltismo, se va a quedar rígido. Si el alimento no pasa o pierde esta tonicidad, se va a empezar a dilatar y va a ser una de las mayores complicaciones. A nivel abdominal vamos a ver dolor, obstrucciones intestinales, síndrome de malabsorción con pérdida de peso, por eso que además de esas personas adelgazan, y una anemia porque no está funcionando el intestino delgado. Las dificultades respiratorias se van a deber a la fibrosis pulmonar, que van a dar lugar a una disfunción cardíaca derecha, una fibrosis miocárdica que va a producir arritmias o insuficiencias cardíacas. Los pulmones pueden estar afectados en un 50%, ¿sí? Y la afectación se va a manifestar como hipertensión pulmonar y fibrosis intersticial. El vasoespasmo pulmonar va a ser secundario a la difusión vascular endotelial. Recuerden ustedes que se dañan estos capilares y hay una extravasación. Y van a ser una de las causas para que se dé la hipertensión pulmonar. Vean ustedes, esta enfermedad es bastante agresiva y de acuerdo a la clasificación puede ser rápidamente progresiva. Por lo tanto, una vez que desarrollan las enfermedades, no tienen una vida muy prolongada en cuanto empiezan a aparecer las complicaciones. Casi todos los pacientes van a tener las células ANA que van a reaccionar con varios antígenos nucleares y se van a asociar más que todo en los ANA cuando vamos a ver que van a estar dirigidos contra el ADN topoisomerasa 1, que es el más específico para la esclerosis. Dependiendo del grupo étnico y el análisis, un 10 a 20% de los pacientes va a desarrollar la enfermedad sistémica difusa. Y los pacientes que van a tener anticuerpos van a tener más posibilidades de tener fibrosis pulmonar y la enfermedad vascular periférica. Existe un anticuerpo anticentromédico que también va a estar presente en un 20 a 30% de los pacientes, que les va a ayudar a desarrollar el síndrome de Crest. Anótense síndrome de Crest para que averigüen más. Y los pacientes con este síndrome van a tener una afectación relativamente más limitada, que va a estar en lo general confinada a los pulpeos, a los dedos, a los brazos, a los antebrazos y a la cara. Bueno, el síndrome de Crest. Así como cresta, pero cresta. ¿Sí? La afectación visceral
se va a dar más que todo a nivel del esófago. Esta se va a complicar con la hipertensión pulmonar asociada y va a dar además una cirrosis biliar debido a la hipertensión biliar que va a existir en el lugar de las lesiones. Pueden no darse, pero también pueden ocurrir de una forma tardía en algunas personas. Lo bueno es que cuando esa afectación visceral no es tan letal, las personas pueden vivir más años que las otras que desarrollan la esclerosis sistémica. ¿Sí? Muy bien. Para la siguiente clase, para la siguiente clase teórica, ustedes van a ser los que van a exponer esta parte de rechazos de trasplantes de órganos y síndromes de inmunodeficiencia. Así que, sí, se necesitan grupos, pero es bastante extenso, así que lo vamos a hacer en 2 clases esto. Rechazo al trasplante de órganos lo podemos hacer la clase teórica que nos toca y síndrome de inmunodeficiencia en la siguiente. ¿Sí? Así que, ¿cómo organizamos? Ustedes en realidad tendrían que formar sus grupos. Estarían los grupos de 5 que forman, bueno, un buen número, pero ustedes tendrían que repartirse. Tienen que explicar bien por qué se da el rechazo de trasplante de órganos. ¿Sí? Y además de los síndromes de inmunodeficiencias, averiguar bien cuáles son estos síndromes, por qué se dan. Y aquí tiene que entrar la parte de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Para eso ustedes también tienen que explicar bien. Lo de síndrome de inmunodeficiencia es lo mismo que enfermedad por inmunodeficiencia. No. Es otra cosa. Sí, porque el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es el virus, en cambio el otro no. Muy bien, ¿quieren que yo los reparta o ustedes se van a organizar? O sea, nosotros hacer grupos, ustedes hacen grupos. No, ustedes hacen sus grupos, pero en cuanto a la repartición del tema, ¿quiénes quieren hacer rechazo de trasplante de órganos? ¿Quiénes quieren hacer síndrome? Ah, rechazo. Mi grupo no se puede A ver, ¿cuál es la Sí,